Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a quienes nos estén viendo, dependiendo la hora que nos estén viendo. Yo les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal de Centro de Especialidad Farmacéutica, un canal para el desarrollo de auxiliares. Bien, siguiendo nuestros módulos del curso de auxiliar de farmacia, en esta ocasión nos encontramos con la clase número 4 que hace mención a lo que es la farmacia. Bien, en la clase pasada nosotros hablamos acerca de algo muy importante que era sobre fármaco genérico y comercial. Dentro de ello hablamos sobre el organismo ente regulador de las farmacias y de los fármacos, que era la ARSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario. ¿Ok? Bien, en este caso, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la ARSA siempre va a estar regulando todas las farmacias, que los medicamentos, que no existan medicamentos falsos, medicamentos adulterados, que existan los controles dentro de las farmacias, control de receta, control de psicotrópicos, bueno, el registro de lo que es limpieza de neveras, de plagas y bueno, todo lo que se tiene que hacer dentro de la farmacia y que lo estamos viendo aquí en este curso. En este caso vamos a ver nuestro tema que es ARSA y recepción de recetas para antibióticos, ansiolíticos y antigripales con excepción. Yo sé que en farmacia tú pides, por ejemplo, le dices, deme una ampicilina y el auxiliar o quien esté ahí te dice, bueno, listo, tengo una ampicilina. Si tú le dices, deme una Neogaibal o una Cetix, en algunas farmacias te la dan, aunque en otras farmacias te piden receta. Lo mismo ocurre con los antigripales. Tú le dices, bueno, deme una Neuripal y te venden una Neuripal. La cuestión aquí es que la ARSA nos es muy estricto en esta cosa. O sea que el ARSA siempre está regulando que antibióticos con recetas, solamente con recetas, ansiolíticos solamente con recetas y antigripales que produzcan sueño solamente con recetas. ¿Ok? Eso es algo que yo quería puntualizar en este aspecto porque como ARSA, la dispensación por parte de la farmacia, ellos la regulan de manera muy estricta. Las multas no son multas de 5 o 10 dólares, son multas muy altas y que no creo por nada del mundo que a un auxiliar vaya a decir, bueno, sí, yo sí puedo pagarlo. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como vemos aquí, una persona del ARSA, si pide algo en farmacia, nosotros tenemos que decirle, bueno, aquí está el documento. Siempre y cuando esta persona que es del ARSA tiene que presentarse. No es que puede decir, bueno, de la nada llegar y decir, ¿sabe qué? Muéstrenme las últimas ventas de recetas, últimas recetas que tengan en cuanto a ansiolíticos o en cuanto a antibióticos o en cuanto a antigripales. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la farmacia es muy estricto. ¿Ok? Muy estricto la recepción de recetas. Si el paciente me dice, deme, qué sé yo, deme Bactrim, tenemos que pedir receta. No podemos decirle, bueno, tenga el Bactrim y listo. ¿Por qué? En cuanto a antibióticos, la venta a través solo de receta médica, se debe a que estos antibióticos causan resistencia bacteriana. En pocas palabras, y dando un ejemplo, cuando yo doy, en este caso, digamos que el paciente me dice que tiene una infección estomacal y le doy Bactrim, ¿ok? Yo le vendo Bactrim a esta persona, a este paciente, a este cliente, y él me dice, ¿sabe qué? Solo deme dos.
yo le vendo las dos. Pero resulta, o sea, le hizo bien, ¿no? Resulta que al siguiente mes nuevamente me viene y me dice que está con infección y que se ha tomado la Bactrim, pero no le está haciendo efecto. ¿Ok? Quiere algo más fuerte que la Bactrim. Bueno, algunos auxiliares, algunas personas en farmacia comienzan a hacer malabares, comienzan a dar medicamentos antibióticos mucho más fuertes cuando no deberían darlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este paciente que ya tuvo una infección intestinal, gastrointestinal, ahora vuelve nuevamente por infección gastrointestinal? Resulta que esas dos tabletas de Bactrim le hicieron un efecto momentáneo, pero no fue un tratamiento efectivo. Ese tratamiento efectivo solo la da el médico. ¿Ok? Y eso tenemos nosotros que tener muy en cuenta. A nivel de farmacia, tenemos que acostumbrarnos a decir, ¿sabe qué? Su infección, no sé de qué puede proceder. Puede que sea una infección bacteriana, una infección viral o incluso que tenga parásitos. Y yo no sé qué recomendarle. Le puedo recomendar un fármaco y tal vez la haga bien momentáneamente, pero no sé por cuánto es el tratamiento en su caso. ¿Ok? Nosotros en farmacia no somos médicos, no somos personas que vayamos a recetar. Nosotros no recetamos en farmacia, nosotros recomendamos siempre y cuando no exista una enfermedad. ¿Ok? No nos hagamos los médicos en farmacia. Por eso existen también otros tipos de medicamentos, medicamentos que no necesitan receta. Por ejemplo, si el paciente me llegó a mí con esta infección gastrointestinal, le pude haber dicho, bueno, ¿sabe qué? Puede tomar enterogermina, multiflora, vagovital inmune, vagovital digest, ¿ok? Y tenemos muchas otras alternativas. No necesariamente darle un antibiótico, ¿ok? Lo mismo ocurre con ansiolíticos. Tenemos los medicamentos de origen natural que podemos darle o recomendarle al paciente para que pueda tener un mejor descanso. No sueño, pero sí un mejor descanso. Y antigripales ocurre lo mismo. Podemos recomendarle unos fármacos que sean muy buenos para la gripe, pero que no produzcan un tipo de sueño o incluso que no produzcan un tipo de dependencia. Bien, entonces es importante conocer esto. Todo antibiótico, ansiolítico y algunos antigripales se venderán solo con receta médica. Los antibióticos más comunes de venta son, a mi experiencia, yo he visto que estos medicamentos antibióticos son los que más el cliente pide ya porque se quiere curar a sí mismo o porque dice, porque hay que ser sinceros, en farmacia los pacientes incluso llegan a mentir de que tienen la receta cuando nunca han tenido una receta. Entonces dice, bueno, es que el médico me dijo este medicamento y pero que la receta se me quedó en la casa. ¿Ok? Entonces, dentro de los antibióticos que más se venden en farmacias son amoxicilina, Curam, la Curam, que es amoxicilina más isoclavulánico, la ampicilina, la ampivex, acitromicina, Bactrim, ciprofloxacina, ¿ok? Son medicamentos antibióticos que su mal uso causa resistencia. También tenemos los ansiolíticos, que más se venden en farmacia, que son Sopiclona, Esopiclona, Salepla, Sedor, Cetix, Relaxbit, Neogaival. Son nombres tanto genéricos como comerciales que yo le estoy dando aquí para que ya vimos en la clase pasada lo que era un genérico y lo que era un nombre comercial, así que aquí ya estamos adentrándonos. Los antigripales que tenemos que tener en cuenta son Neuripal, Emonflu, Flukit, porque hay veces, por ejemplo, cuando hubo esta de la gripe AH1N1, la ARSA, mejor dicho, la ARSA decía que todo antigripal solo con receta. ¿Por qué? Porque los antigripales
enmascaran a la enfermedad y el paciente puede que se esté agravando, pero como se ha tomado un medicamento que le está enmascarando la verdadera enfermedad, el paciente puede morir y nadie supo por qué habrá muerto, a no ser cuando le hagan ya la autopsia. Entonces vemos de esta manera los medicamentos, ¿ok? De manera rápida les voy a decir lo que vimos en la clase pasada sobre fármaco genérico y comercial, como por ejemplo Ampivex es un nombre comercial, pero acá abajito, no se ve muy bien, pero dice ampicilina, que es el genérico. Acá tenemos por ejemplo el comercial, que es Curam, y el genérico, que dice amoxicilina y ácido clavulánico. Estos dos son el genérico, ¿ok? Y este es el nombre comercial. Yo sé que en otros lados otras personas, otros colegas dicen que este es el nombre químico y este es el nombre comercial y está muy bien. Sino que a mí me gusta decirlo porque es más común, más conocido la palabra genérico y comercial. Entonces me gusta decir, aquí está el nombre genérico, ya amoxicilina y ácido clavulánico son genéricos y el Curam, nombre comercial. Si yo viera solo que diga amoxicilina y ácido clavulánico y no dijera Curam, entonces dijera que todo este medicamento es genérico. Pero como dice Curam, es comercial. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Ansiolíticos. Aquí vemos Alepla, Sedon, Relaxbit, Neogaival. ¿Ok? Entonces, todos estos medicamentos con nombre comercial son de venta bajo receta médica, igual que los antibióticos anteriores. Y por último, tenemos lo que son los antigripales. En este caso, nombre comercial, Neuripal. Y aquí tenemos sus nombres químicos o genéricos, paracetamol, fenilefrina y loratadina. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el Flukit. Nombre comercial. Si estuviese solo acetaminofén, pseudoefedrina y cetiricina, si solo estuviese esto y no esto, fuese un genérico. Pero como está esto de aquí y esto de aquí es lo que dice que el fármaco tiene, entonces ese es un medicamento comercial. Bien, pasando de lo que es el conocimiento de los fármacos que se recetan solo bajo receta médica, ahora vamos a ver lo que nos dice acerca de lo que es un Cardex y el inventario. Y también vamos a ver lo que es el cruce de productos. Yo sé que a nivel de contabilidad el Cardex significa una cosa muy concisa, muy específica. Por ejemplo, que nos dice que el Cardex es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. Que este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del inventario, registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. En cuanto al inventario, el inventario es el registro de los bienes que pertenecen a una persona natural o jurídica. Así queda constancia de una serie de activos u objetos. El inventario es importante porque permite, por ejemplo, a las empresas planificarse en sus actividades y mantener siempre un stock mínimo disponible para la venta. En simples palabras, yo le voy a decir lo que para mí significa dentro de farmacia. Quiero que esto quede muy claro. Dentro de farmacia, para mí, el Cardex y el inventario significan lo siguiente. Cardex. En la farmacia veremos al Cardex como la opción de quién vendió el producto, a qué hora y en qué cantidad. Y el inventario, en la farmacia, el inventario nos ayuda a ver los ingresos y egresos de la mercadería. Aquí también veremos en algunos casos los usuarios que hicieron la venta. ¿Por qué para mí lo hago de esta manera? Para saber cuándo ocurre un cruce, para cuando ocurre un cruce, yo saber quién es el culpable. ¿Ok? Entonces me gusta definirlo
con unas palabras muy sencillas para no confundirse al momento de querer saber qué es un Cardex y de querer saber qué es un inventario. ¿Por qué debe ser importante esto? Esto es importante a nivel de toda la farmacia porque nos ayuda a llevar un control enérgico de los movimientos de ventas e ingresos. También por si en algún momento ocurre algo inesperado como el robo de un medicamento o producto, podemos guiarnos por las últimas ventas para hacer un seguimiento de los movimientos de este producto o medicamento. ¿Ok? Entonces, aquí es importante porque nosotros nos guiamos a través del Cardex y del inventario sobre lo que está ocurriendo con los productos, los fármacos dentro de la farmacia. Y en el caso de que hay una pérdida, nosotros saber cuándo hubo esa pérdida y así verificar en cámaras. Y eso es lo que nos lleva a este punto, al cruce de productos. Es muy común cruzar productos, ya sea porque se parecen en la marca, color de caja, caja que contiene más o menos cantidad, caja con distinta forma farmacéutica, pero que se parece. O también se puede presentar cruce de producto en el sistema al momento de facturar. Entonces, es muy importante que nosotros cuando estemos vendiendo y estemos con la caja en mano, verificar nombre, concentración y marca. ¿Ok? Verificamos el fármaco, que esté el nombre, la concentración y la marca, y en el sistema que esté el nombre, la concentración y la marca. ¿Por qué? Digamos, el cliente nos pide los sartán de 50 miligramos. Nosotros en el sistema digitamos de manera muy rápida los sartán de 50 y escogemos la primera opción. La primera opción me dice que es laboratorio La Santé. Entonces, vamos a Percha de manera rápida porque tenemos una fila de clientes entonces, y estamos solos. Entonces, por despachar rápido, vamos a Percha y entregamos la caja de los sartán de 50, pero de laboratorio Genfar. El laboratorio La Santé es una caja naranja, el laboratorio Genfar es una caja roja. Entonces, nosotros ni nos percatamos de eso de ahí y simplemente facturamos, entregamos y listo. Ok, siguiente cliente. ¿Qué pasó aquí? Que al momento de que yo ya venda todo o simplemente cuando el administrador o el encargado en este caso o el dueño va a hacer una verificación de lo que cómo estuvo el movimiento ayer y se percata que tenemos un sobrante o sea, una caja de los sartán de 50 del laboratorio La Santé y nos falta una caja del laboratorio Genfar, que fue justo lo que nosotros vendimos ayer, ¿ok? Ahí ya hay un cruce. Si en este caso el administrador, el jefe o el dueño es bueno con nosotros, nos puede llegar a permitir hacer un descruce, como se le llama, ¿ok? Un descruce. Quiere decir que vayamos a vender la caja de La Santé a precio de la caja de Genfar. Eso siempre y cuando los precios sean muy similares, porque si el uno es mucho más caro que el otro, el cliente se va a dar cuenta y nunca va a llevarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y ustedes, futuros auxiliares, tienen que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre se debe revisar todos los productos para saber si su stock coincide tanto en el sistema como en físico. Yo tengo que ver, una vez que vendo, yo tengo que ver, revisar nuevamente la caja si es que vendo unidades, fracciones, revisar nuevamente la caja para ver si lo que me dice la caja, lo que yo tengo en la caja, la cantidad que yo tengo en la caja, concuerda con lo que tengo en el sistema. Si no concuerda, yo tengo que ver las últimas ventas que se hicieron. ¿Ok? Y en caso de haber novedades, es decir, de que se ha detectado un faltante o un sobrante de un producto,
se debe anotar en un cuaderno y dar aviso al administrador. Y si en este caso tú eres el administrador, tienes que verificar inmediatamente cámaras. O en el sistema, en este caso en el Cardex, antes de revisar cámaras. Porque de esa manera yo evito que pasen los días y se sigan acumulando ese faltante o sobrante. Y que cuando toca hacer un inventario, corren cabezas todos. Porque a todos hay que descontarles y a todos hay que hacer un llamado de atención porque se ha dejado pasar mucho tiempo. Entonces, recuerda, cruzar productos en alguna farmacia puede ser motivo de un llamado de atención y en algunas farmacias se maneja en que por cada 3 o 4 llamados de atención, el auxiliar le dicen chao. ¿Ok? Puede que cruzar algún producto y que nos descuente una diferencia, sea una diferencia mínima, por ejemplo, 10 centavos, no lo veamos como algo importante. Pero hay productos que su diferencia podrían significar más. Por ejemplo, cruzar la enterogermina simple con la enterogermina plus. Bien, aun cuando sean 10 centavos, si lo hacemos de manera diaria, durante el mes laboral, puede que sea bastantito. ¿Ok? Muchas de las personas dicen, bueno, son 25 centavos, son $5 que crucé hoy día, viene mañana, solo son $2. Ya fin de mes, total de descuento, $120. Y encima con un sueldo básico, no, o sea, va a ser fatal para ese auxiliar. ¿Ok? Lo va a ver como lo comúnmente se ve, que dice, bueno, me están robando, me están haciendo de manera injusta. No, simplemente debiste hacer tu procedimiento en farmacia para que no se te ocurra eso. ¿Ok? Lo mismo de lo que hice más arriba, que 3 o 4 llamados de atención. Hay farmacias que 2 llamados de atención y chao. ¿Por qué? Porque la farmacia no le ve como conveniente que tú estés cruzando siempre productos. A la farmacia no le es conveniente que tú estés cruzando productos. Tú tienes que estar con todos los sentidos en el trabajo. Y eso es tu deber y tu obligación está al momento de que tú entras a laborar en farmacia. ¿Ok? Ahora bien, control de inventario cuadrado, positivo y negativo. Nosotros, bueno, cuando yo trabajé para Farmacia Cruz Azul, yo tenía, bueno, era muy diferente. No sé si ahora se manejarán igual en los años anteriores que yo trabajaba para esa empresa. Ahí se manejaba mucho inventario. Cuando decían cómo hay inventarios, sí, hay sobrantes, hay faltantes, o el inventario está bien. ¿Ok? Entonces, cuando decíamos que, bueno, cuando esta terminología que ustedes ven en pantalla es la que se trabaja en farmacias económicas. Cuando estaba cuando yo, mejor dicho, hice ese cambio de Cruz Azul a económicas, me fue muy chocante, porque las preguntas que me hicieron fue, a ver, ¿qué significa inventario cuadrado? ¿Ok? Inventario positivo o negativo, muy bien. Que positivo, que si hay un faltante, negativo, perdón, positivo si hay un sobrante, negativo si hay un faltante, ¿ok? Y cuadrado, aunque obviamente si ustedes lo analizan, es si está todo bien. A mí se me hizo confusión porque cambiar de lugar, de farmacia, a veces sí es un poco chocante, más si se encuentra uno nervioso por el trabajo, ¿ok? Entonces, en el control de inventario cuadrado quiere decir cuando está bien, positivo cuando hay sobrante y negativo cuando hay faltante. Y esa revisión se lo hace de manera diaria y mensual. Ahora veremos por qué. Es muy común decir cuando sobra productos, sobrante productos, cuando falta productos, faltante productos. Y cuando todo está correcto, dicen inventario ok o buen inventario. ¿Ok? Esa era la terminología que uno la aprendía. Bueno, al menos yo la aprendí en Farmacia Cruz Azul. Ya cuando cambié de farmacia, yo me di cuenta que esa es la manera correcta de llamar. ¿Okay? Cuando hay un sobrante de productos, inventario positivo. Cuando hay un faltante de productos, inventarios negativos. Y cuando todo el inventario está bien, no hay ni sobrante, no hay ni faltante, se le denomina inventario cuadrado. El control de inventario se lo maneja de manera estricta
y en caso de que encontremos novedades como un cruce de productos, un sobrante, un faltante de los mismos, estamos en la obligación de buscar responsables. ¿Ok? Una vez que tú entras a la farmacia y tienes tus perchas, porque en farmacia, recuerda esto, en farmacia te asignan perchas. Cuando tú entras a la farmacia ya a trabajar, tienes que estar pendiente de revisar tu percha, ya sea al azar, diciendo, bueno, cojo la estantería número 1 y pongo a revisar la número 1, o la número 2 o la número 3, pero tienes que revisarlo de manera diaria. ¿Ok? ¿Para qué? Para revisar si no hubo un cruce en ese día. Si hubo un cruce de productos de fármaco en ese día, tienes que buscar responsables. ¿Ok? Y algo muy importante, hay veces que el administrador o el jefe o el encargado de la farmacia también cruza productos y tú estás en tu obligación de decir, ¿sabe qué? Usted, señor tal, usted, doctor tal, ha cruzado estos productos y quisiera ver cómo le damos una solución. ¿Por qué? Porque es muy sabido que en la farmacia, cuando ellos son los responsables, no lo quieren admitir. Y como si tú te das cuenta al principio, obviamente ellos lo admiten. Pero si tú dejaste pasar una semana, 2 semanas, un mes, ellos no lo van a admitir y el descuento es para ti. Por eso, de manera diaria, cuando entres a trabajar, revisa todos tus productos de tu percha. Y antes de buscar responsables, debemos también revisar si es que ese producto lo percharon en otro lugar. Por ejemplo, digamos que llegó mercadería en la mañana, y tú entraste en la tarde, llegó mercadería en la mañana, y los sartán de 50, la percha donde va este producto es la LO, ¿ok? LO. Entonces, digamos que tú vas a buscar los sartán de 50 en la percha, ¿no? En la percha LO, pero ¿qué resulta? Que el compañero, por perchar rápido, puso, o mejor dicho, que tal vez no hubo espacio en la percha, entonces puso o bien en la LI o bien en la LU, ¿ok? Entonces, ahí ya hubo una confusión, entonces tú tienes que preguntar si es que hubo ingreso a mercadería, preguntar si es que percharon bien, qué está faltando otro producto para evitar hacer juzgar antes de tiempo, antes de ver si realmente el medicamento se ha cambiado de lugar. Porque si no, si tú dices, bueno, aquí me robaron un producto, aquí dañé un producto, o aquí se robaron un producto, o dieron gratis un producto, puede que le llamen de manera injusta la atención a otro compañero. Por eso es importante revisar. Ahora vamos a ver lo que es la toma física diaria, tanto manual como digital. En farmacia existen muchas maneras de hacer un control alimentario y ello conlleva, como decía más de pronto, de manera al azar, aleatoria o con los productos que más se venden, ¿ok? Que lo da también el sistema. En las grandes farmacias o farmacias que tienen un control más estricto, nos manejamos de la siguiente manera. Haciendo una toma física diaria y una toma física mensual. La toma física diaria nos sirve para verificar de manera seguida, diariamente, cómo están todos los productos dentro de la farmacia y si su stock se encuentra bien. Es decir, si tenemos un inventario cuadrado. Para la toma física diaria la podemos realizar de dos maneras, manual y digital. Nosotros de manera manual escribimos en un cuaderno, en una libreta o en una hoja de la siguiente manera, para que se nos haga más fácil. El producto, que tiene que estar todo el nombre, la concentración y la marca. ¿Ok? Y también obviamente qué forma farmacéutica es, si es una cápsula, una suspensión y todo eso. Las unidades o cajas, recuerden que en muchas farmacias llamamos unidades a las cajas y le llamamos unidades, o sea, a cada unidad le llamamos a las fracciones. En este caso, unidades o cajas, ponemos cuánta cantidad hay
cuánta cantidad tenemos, y en caso de las fracciones, cuánta cantidad tenemos. En novedades, vamos a poner si sobró, está sobrando uno o está faltando uno, y si todo está bien, simplemente poner un visto. ¿Ok? De esa manera nosotros le llenamos manualmente, ya sea en un cuaderno, en una libreta o en una hoja. Para llenar este cuadro o uno similar es necesario conocer lo siguiente. Siempre se debe poner el nombre completo del producto, es lo que le decía. La cantidad que viene en cada caja o unidad y el laboratorio. Es necesario entender que en muchas farmacias se usa una terminología diferente. Es decir, a una caja le llamamos unidad y a una unidad le vamos a llamar fracción. En novedades podemos escribir en caso de que después de revisar en el sistema encontremos alguna diferencia. Es decir, si en el sistema nos sale que albendazol es 400, suspensión de Genfar hay 5 unidades y en físico encontramos solo 4, vamos a poner en novedades menos 1. ¿Ok? A entender muy en cuenta. Voy a repetir. Toda novedad la vamos a poner en, o sea, con respecto a la novedad que encontremos tanto entre el sistema como en físico. Por ejemplo, si en el sistema me dice albendazol, nuevamente repito esto, albendazol tiene que haber 5 cajas, o sea, 5 unidades, vamos al físico y encontramos que albendazol solo hay 4 cajas. Entonces, como estamos haciendo el inventario, vamos a poner menos 1 para luego hacer una revisión en las diferentes perchas, al menos que el compañero que esté con nosotros diga, ¿sabes qué? Albendazol, yo puse uno por acá porque no lo encontraba. ¿Ok? Entonces volvemos, tomamos albendazol y la ponemos en la percha donde es y no vamos a poner nada, ponemos simplemente un visto. También es importante conocer las abreviaciones. CAP es para cápsula o cápsulas, TAP para tableta o tabletas y SUB para suspensión, ¿ok? Y así también hay muchas más, pero que estas son las más importantes. Seguimos. Toma física diaria digital. La digital, en cambio, es la que nos dice el sistema qué novedades el sistema encontró y que quiere saber si es que realmente existen esas novedades o simplemente están mal registradas, ¿ok? La toma física digital es igual o similar a la anterior, con la diferencia que el sistema nos dará los fármacos que vayamos o los productos que vayamos a revisar. Diferentes farmacias se manejan de diferentes maneras este tipo de inventarios. En algunas se manejan mediante un celular a través de una aplicación, nos dará la toma física diaria y que nos dice que tenemos que revisar ya sea por orden alfabético o por orden de laboratorio los siguientes productos o fármacos. En cambio, en otras las tenemos que buscar en el sistema hasta encontrar la toma física diaria, perdón, la toma diaria digital, ¿ok? Que es como una tirilla que nos bota el sistema y la que tenemos que estar buscando, ya que el sistema mismo nos dice las cantidades que el sistema tiene, pero tenemos que verificar con el físico cómo están en las perchas. Si realmente lo que me botó el sistema está bien comparado con lo que tenemos en las perchas. Es algo así la tirilla que nos bota el sistema. Producto, código, el stock anterior, ¿ok? O sea, el stock que hubo hace algún tiempo que se compró, digamos que, bueno, sigo aquí, después explico bien. Stock anterior, stock actual, stock unitario y stock por fracciones, ¿ok? Como les decía, aquí el stock anterior es lo que se ha venido comprando antes. Por ejemplo, digamos albendazol, no, perdón, pongámosle los sartán de 50 marca Genfar. Código 01, stock anterior, digamos que hace unos meses se llegó a tener unas 10 unidades, 10 cajas. Pero actualmente tenemos solo 4 cajas. Ok, se ha pedido 4 cajas. Pero vamos a las perchas, perdón, el stock unitario
nos dice que en ese momento, en ese día, tenemos 3 cajas y fracciones que si tengamos, digamos, unas 2 fracciones, 8 fracciones, 9 fracciones, o también puede ser que lo mismo que nos dice stock actual, digamos, unas 4 cajas, stock unitario nos diga 4 cajas, ¿ok? Y stock fracciones, 0. Bien, eso también nos puede decir el sistema. Entonces, de todo este palabrerío, que es lo que nos está dando a entender con respecto a lo que nos bote el sistema, nos bote el producto, el código, el stock anterior, el stock actual, el stock unitario y el stock por fracción, que bueno, ya lo dije y no voy a leerlo otra vez para no alargar el video. Bueno, esto, como les decía, es lo que se le llama, lo que se conoce comúnmente como caja. En algunas farmacias le decimos unidad. Ya lo que se conoce unidad, por ejemplo, el que está aquí, en farmacia le conocemos por fracción. También debemos conocer que mensualmente o al menos cada 3 meses el auditor llega a la farmacia, hace su propio inventario con ayuda de todos los auxiliares para ver cómo está la farmacia. ¿Ok? Bueno, yo pongo cada 3 meses, en realidad es cada mes, debería ir cada mes. Incluso yo estaba en farmacia donde nunca ha llegado el auditor. Y a pesar de que sí teníamos auditor, nunca llegaba. O cuando llegaba, solo era preguntar cómo estaban las ventas. Pero nunca llegaba a ser un inventario. Ahora pasamos a lo que es el llenado de registros, control de plagas, control de temperatura y humedad y limpieza de la nevera. Control de plagas. Este registro nos indica que debemos llevar un control en lo que respecta a la nula presencia de cualquier insecto o animal en la farmacia. Tenemos que recordar que en la farmacia nosotros no podemos tener animales, no podemos tener insectos, no podemos tener ninguna plaga. ¿Ok? Y comúnmente la ARSA nos dice de esta manera que tenemos que hacer el llenado. Esto es lo que ustedes ven en la hoja, acá arriba, hay como que, bueno, no está esto aquí, hay el nombre de la farmacia, el nombre del representante técnico y bueno, todo eso ahí. Y esto es lo que le sigue, que es ya esto es lo que se debe llenar. Nosotros tenemos lo que es producto, marca, frecuencia, periodo, fecha, responsable y la firma. Hay una vez que no está la firma, está observaciones. ¿Ok? Y todo esto tenemos que llenar. Por ejemplo, en producto, si nosotros tenemos un RAI y este es spray, pues RAI en spray. Si es líquido, RAI líquido. ¿Ok? La marca muchas veces la encontramos en la parte inferior, en la parte superior o en la parte de atrás del frasco. En este caso, la marca Johnson. La frecuencia es las veces que yo aplico durante el día. Si en el día aplico una vez, pues pongo una vez al día. Si me aplica, en el día aplico 2 veces al día. Si aplico 5 veces, 5 veces al día. Y el periodo es el periodo que yo lo aplico en la semana. 2 veces por semana, 3 veces por semana, una vez por semana. ¿Ok? Y la fecha de ese día, el responsable, en este caso el nombre de la persona que echó el RAID y la firma, si es que pide firma, si no, observaciones, poner las observaciones. Observaciones puede ser, hay muchas plagas y en este caso, digamos que tiene un RAID en spray y hay una rata, pueden ponerle, no hay producto para la eliminación de ratas y bueno, todo eso. En el control de humedad y temperatura es algo similar. Nosotros, según la ARSA, nos dice que diariamente vamos a hacer 2 veces al día el llenado de temperatura y de humedad, tanto al abrir la farmacia como antes de cerrar la farmacia. ¿Ok? Para eso se usa
este equipo, esta maquinita que se llama termohigrómetro, o termohigómetro, como le dicen también otros. ¿Okay? Tenemos de esta manera. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que la ARSA nos dice que de 15 a 25 grados es lo normal que tiene que estar la temperatura dentro de la farmacia. Y esto es muy importante, porque en muchos casos los auxiliares dicen, bueno, como afuera en la calle está a 28 grados, acá adentro también no hay problema que esté en 28. No. ¿Por qué tiene que estar dentro de este rango de temperatura? Por el mismo hecho de que los fármacos, su composición se puede alterar. Por eso hay fármacos que están pegados al blister, o jarabes que están dañados, o fármacos que en cápsulas que están derretidas. Entonces todo eso es por culpa de la humedad y la temperatura. Aquí está de manera más cerca, espero que se logre ver bien, ¿okay? Que es lo que nosotros tenemos que llenar. También tenemos que tener en cuenta que la humedad que nos dice la ARSA tiene que estar entre 45 a 60%. ¿Ok? Aquí algo muy importante, dice 15 a 25, 15 a 20 y acá tenía de 15 a 25. ¿Ok? Lo general es que esté de 15 a 25 en la costa y de 15 a 20 en la sierra. ¿Ok? Con una fluctuación del 4 al 5%. ¿Ok? 4 al 5%, 4 al 5%. Limpieza de la nevera. Bueno, antes de entrar a la limpieza de la nevera, quiero mostrar algo importante. Esta es la temperatura. Obviamente aquí está en grados Fahrenheit. Habrá que convertirlo o configurarla que esté en grados Celsius. Acá tenemos grados Celsius. Y este es la humedad. ¿Ok? Esta humedad es la que nosotros vamos a llenar. Humedad relativa en la mañana, humedad relativa en la tarde. ¿Ok? Para tener muy en cuenta esto. Limpieza de la nevera. Y esto es algo muy importante. Nosotros tenemos, antes de descongelarlo, la nevera, tenemos que poner los productos de esa nevera que están a una temperatura de 2 a 8 grados. Tenemos que pasarle a un contenedor que la temperatura en ese contenedor esté de 2 a 8 grados. No tenemos que mandarle a una cubeta con hielo, no. Tiene que ser un contenedor que tenga frío, ¿ok? No podemos ponerle donde esté hielo, donde esté agua fría, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros apagamos la nevera con los productos adentro, esos productos sufren un cambio abrupto que se pueden llegar a dañar. Nosotros no nos damos cuenta, el que se da cuenta es el paciente en el momento de utilizarlo. ¿Ok? Va a ver que ese producto no va a servir. Así que, una vez más, antes de descongelar, antes de apagar la nevera, tenemos que pasar los productos a un contenedor con el mismo frío de 2 a 8 grados centígrados. Y una vez que ya esté de esa manera, sí procedemos a descongelar. Y llenamos esto de aquí, que es la fecha de ese día que estamos descongelando, la hora que comenzamos a descongelar, la hora en que la nevera recuperó su temperatura de entre 2 a 8, digamos que recuperó su temperatura de 5 grados. Ponemos aquí 5 grados. Ponemos el responsable de hacer la limpieza, ponemos el supervisor, en este caso el compañero, que también estuvo de turno ese día, y las observaciones. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente, que en este caso son los fármacos psicotrópicos y estupefacientes. Los fármacos psicotrópicos y estupefacientes son fármacos que van a afectar de una manera u otra
nuestra forma de ser. Para entender mejor la restricción estrictamente con receta del Ministerio de Salud Pública para los psicotrópicos y estupefacientes, ya que los psicotrópicos y estupefacientes son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo. Y ahora vamos a ver las definiciones de cada uno. Lo que es un psicotrópico es cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. En cambio, el estupefaciente es toda sustancia psicotrópica con alto poder o alto potencial de producir conducta abusiva y o dependencia, ya sea psíquica, física, con perfil similar a la morfina, cocaína, marihuana, etc., que actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos. También puse otro que es el psicofármaco, todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas utilizado con el objetivo de tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos. Hasta aquí, espero que todo lo que se ha venido hablando se entienda. Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias cambios temporales en la percepción, ya sea en el estado de ánimo, en el estado de conciencia, en el comportamiento, y pueden ser estimulantes, antipsicóticos, tranquilizantes y muchos otros más. En cambio, los estupefacientes o narcóticos están relacionados por lo general con el tratamiento y el control del dolor. Si a ustedes le preguntan qué es un psicotrópico, actúa a nivel sistema nervioso central. ¿Qué es un estupefaciente? Actúa a nivel del dolor. Eso es de manera muy simple, con palabras muy fáciles de entender. Se dice que esta sustancia tiene un índice terapéutico muy pequeño o ventana terapéutica pequeña, es decir, que las dosis son muy exactas para cada patología e indicación en particular. No vamos a ver un medicamento estupefaciente de 50 gramos, de 100 gramos o de 1 gramo, sí, de 100 gramos, ¿no? Nunca vamos a verlo de esa manera, ¿ok? Ni siquiera de 100 miligramos ni de 500 miligramos, ¿ok? Porque puede causar adicción con el pasar del tiempo. Entonces, para la recepción de la receta de psicotrópicos y estupefacientes, analicemos lo que nos dice la Agencia de Regulación y Control Sanitario. En su artículo número 14 nos dice que la receta especial de medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y psicotrópicas será generada únicamente para un solo paciente, para un medicamento y la cantidad de medicamento necesaria para cubrir el tratamiento máximo de 90 días. Si llevo una receta de psicotrópicos, o sea, una receta especial, que me dice, bueno, qué sé yo, midazolam y abajo me ponga Xanax, no me va a servir, porque me está poniendo 2 medicamentos. Y la receta solo me sirve para uno, ¿ok? O que me diga que quiere para el tratamiento de 120 días. No, porque la ARSA me dice que máximo es de 90 días. Que cuando se acaben esos 90 días, ¿puede pedir más? Sí, pero eso ya depende del médico. ¿Ok? También en su artículo número 22, la ARSA nos dice que la receta especial tendrá vigencia de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión por parte del profesional. Luego de este tiempo, no se podrá dispensar. ¿Ok? Por ejemplo, si el médico dispensó o hizo una receta de un psicotrópico el día lunes, me puede servir hasta el viernes. Pero si ya me llega el viernes de la siguiente semana, ya no me puede servir. ¿Ok? Le tengo que decir, ¿sabe qué? Me da muchísima pena, pero tiene que decir al médico que le vuelva a hacer una receta. En farmacia con psicotrópicos no nos podemos hacer los pobrecitos o que nos dé pena, porque la multa que puede darse a la farmacia puede ser muy grande. Así que es muy conveniente decirle que el médico le prescriba otra receta. ¿Ok? La receta que esté con una fecha para ese día. ¿Ok? Que no puede pasarse de 5 días. La farmacia que dispensen deberá
estar en la receta especial la palabra dispensada. Y al reverso de dicha receta detallar el nombre, la firma del auxiliar, por si acaso es del auxiliar. Nombre del auxiliar, firma del auxiliar, número de cédula de identidad de quien dispensa y o expende, fecha de dispensación o expendio y por último, el número de contacto del paciente. ¿Ok? Entonces, el nombre, la firma, el número de cédula, en este caso, nombre, firma y número de cédula del auxiliar. Fecha de dispensación y en este caso, lo único que queremos de la persona que viene con esa receta es un número de celular, número de contacto. ¿Ok? El artículo número 23 nos dice que no se podrá dispensar de manera parcial los medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y psicotrópicas prescritos en las recetas especiales. Por ejemplo, si en la receta me dice que quiere 90 tabletas de Xanax, y el cliente me dice, ¿sabe qué? Pero yo solo tengo para 30 tabletas. No le puedo decir, ya listo, le voy a vender las 30 tabletas. No, tiene que llevarse las 90. No le podemos vender ni la mitad, ni uno, peor aún si es que le falta uno, porque ya, como quien dice, hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo para 89, el uno no lo quiero. No, tiene que llevarse los 90. ¿Ok? Las recetas especiales originales que respaldan la dispensación de medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y psicotrópicas prescritos por parte profesional deben ser retenidas y archivadas bajo custodia en cada una de las farmacias. Dicho archivo será verificado durante el control que realice la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la ARSA en caso de farmacias privadas o a través de la ACES en caso de hospitales. ¿Ok? Entonces, hay una vitrina especial para que se guarde en ese lugar las recetas de psicotrópicos y tiene que estar bajo llave. Lo mismo los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes tienen que estar en una vitrina especial, no puede estar en la percha. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la ARSA que tiene que quedarse con nosotros es esto de aquí. Las indicaciones se van con el paciente. ¿Ok? Entonces, cortamos por aquí y esto de aquí se va con el paciente y esto de aquí con nosotros. ¿Ok? Eso tengamos muy en cuenta. Es más o menos así lo que tenemos que ver. Ahora, nosotros no podemos admitir tachones en una receta. Por ejemplo, aquí me dice Guayaquil y aquí hay un tachón. Se le estuvo acabando la tinta. Pues qué pena por el médico, pero tiene que volver a hacer otra receta. ¿Ok? Porque en este caso la ARSA es muy estricta. Tiene que hacer otra receta y anular esta receta de aquí. Y si se dan cuenta, solo se puede escribir un nombre del medicamento. ¿Ok? Ahora, algo que está aquí mal es que no pone la forma farmacéutica. ¿Ok? Prácticamente esta receta yo no la dispensaría. ¿Ok? Me pone midazolam 50 miligramos, pero no me pone que es forma farmacéutica. Puede que midazolam solo venga en tabletas, digamos, ¿no? Pero igual tiene que poner el médico tabletas. Él no puede saltarse ninguna de estas cosas que es obligatoria. En el caso de aquí, veamos que es algo muy interesante. Está una receta bien, en teoría, a excepción de algunos puntos. Primero, que la receta viene a nombre de Lenín Moreno. Y esta con receta de junio de 2022, que estamos en gobierno de Guillermo Lazo, no se puede dispensar. Segundo, dice Citotec y las recetas especiales nos dice que solo es para psicotrópicos y estupefacientes. Y la Citotec no es ni psicotrópico y tampoco es estupefaciente. ¿Ok? Así que esta receta anulada. Aquí podemos comparar. ¿Ok? Anulada, anulada. Tiene que decir todo lo que nos dice acá abajito la receta. Y esta parte de aquí, si es que estuviese bien, se quedan con nosotros.
y la que le sigue las indicaciones con el paciente. Ok, entonces, en resumen, el auxiliar debe hacer lo siguiente: recetar la receta, verificar que no existan tachones, verificar que la escritura sea entendible, verificar que se encuentre dentro de la fecha que se establece la ARSA, o sea, 5 días hábiles, y verificar que exista la firma y el sello. Hay muchos médicos que tienen una mala letra y escriben de manera horrible. Entonces, por más horrible que escriba, si la receta me llega así o le llega a alguno de ustedes, tiene que decir, ¿sabe qué? Pida al médico que lo haga de una manera legible. Así sea que el médico se moleste o lo que sea, el médico tiene que aprender a escribir de manera correcta. Ahora bien, vamos a ver lo que es la semaforización de los medicamentos. Según la ARSA, nos dice que la semaforización es en cuanto a la fecha de vencimiento de los medicamentos, reactivos, insumos y dispositivos médicos o, en este caso, también odontológicos. Cuando tenemos, y esto nosotros lo tenemos que ver en una percha. Toda farmacia tiene una percha con esta semaforización, este semáforo, en donde tiene que haber una etiqueta verde que nosotros tenemos que entender que es de vencimiento de 1 año o más. Cuando veamos una etiqueta amarilla, son vencimientos de 6 a 11 meses. Y cuando es rojo, vencimientos menores de 6 meses. Si en la farmacia que el auxiliar va a elaborar no encuentra este tipo de etiquetado, debe guiarse por lo que también se aplica la cuarentena o medicamentos por expirar. En algunas farmacias aún se maneja una percha que diga, ahí está la percha de caducados o la percha de cuarentena. ¿Okay? No le dicen la percha de semaforización, no. Simplemente le dicen la percha de cuarentena o la percha de caducados o de medicamentos por caducar. En simples palabras, esté o no presente la semaforización en la farmacia, el auxiliar debe guiarse estrictamente por ella y preguntar, si no sabe, preguntar al administrador o el compañero que esté en ese momento con él. De no guiarse por la semaforización, se corre el riesgo de confundir los productos y esto podría implicar en un problema al momento de su devolución. ¿Ok? Estamos bien entendido en esa parte. Ahora bien, el auxiliar de farmacia debe entender que verde significa que estos productos se deben tener en cuenta para la venta o dispensación, que no hay un apuro por vender o devolver estos productos. El amarillo, si está dentro del plan de devolución, se lo va a devolver, ya que hay farmacias que dice que se tiene que devolver antes de los 6 meses de expiración o antes de los 7 meses. ¿Okay? Si ese llega a ser el caso, se le devuelve. O si no, deben ser los primeros fármacos o productos en venderse. O también, en caso contrario, se puede hacer transferencia a otro punto de la misma farmacia en donde el producto tenga mayor rotación. Por ejemplo, si el dueño tiene 2 farmacias y uno le pone F1, otra F2, y resulta que paracetamol en la F1 hay 50 cajas y ahí no se vende muy bien, y en la F2 hay 2 cajas y ahí se vende bastante paracetamol. Entonces, paracetamol de la F1 se va a transferir a la F2 porque en la F2 hay mayor rotación. Y eso tiene que ser con todos los fármacos cuya farmacia tenga bastante rotación, tiene que ir a ese lugar. Y rojo se realizará estrictamente la devolución a los proveedores o si no se hará transferencia a otro punto de la misma farmacia en donde el fármaco producto tenga mayor rotación. De esta manera llevaremos un inventario más seguro y la farmacia evitará pérdidas innecesarias. Ahora también tengamos en cuenta que si en la evolución de productos o fármacos estos son en gran cantidad o no ha tenido rotación. He aquí un ejemplo. Si se pidió para la farmacia 10 cajas de tramadol de 100 miligramos, y durante todo ese tiempo, desde que se pidió hasta antes de que los medicamentos lleguen a expirar, solo se ha vendido una caja, habrá que devolver 9 cajas, por lo que la farmacia tendrá pérdidas.
Y en tal caso, si el fármaco ya ha expirado y no se ha logrado devolver o transferir a otro punto de las farmacias, podrá ser motivo de descuento para el colaborador o auxiliar que esté encargado de la percha. Incluso hay veces que también aquí el descuento se lo hace a todos los de la farmacia, porque si ya llevaron tiempo en esa farmacia y no los cambiaron a otra farmacia, entonces todos debieron tener en cuenta que ese producto estuvo para devolver. Por eso es recomendable conocer que cuando ingrese a una farmacia a laborar, ésta le entregará sus perchas, por lo que inmediatamente deberá revisar escalón por escalón de la percha que no haya productos que no se lograron devolver o ya están expirados. Este control se hace para que el descuento sea para el dueño anterior de esa percha o de esas perchas en el caso que sean algunas. ¿Ok? Tiene que ser durante los primeros 5 días usted revisar exhaustivamente sus perchas para ver si no hay productos que no se han devolvido o que estén expirados para que el descuento sea al compañero anterior, porque si deja pasar 15 días, 20 días, el descuento va a ser para la persona que se le dio o se entregó esas perchas. El auxiliar siempre tendrá la obligación de llevar un control de sus perchas. En la mayoría de las farmacias, la devolución de los productos o fármacos se hace entre las 8 a 12 primeros días. Así que a tener muy en cuenta este procedimiento. El auxiliar debe tener presente que para devolución de los fármacos, estos deben estar con el blister completo, caja sellada. No se van a devolver productos o fármacos en mal estado o en fracciones. ¿Ok? No se suele devolver fracciones o que la caja esté dañada, o todo mojada, todo rota. No se puede devolver de esa manera. Habría que cambiar por otra caja para que, si es que los blisters están bien, devolver con los blisters en buen estado. En caso de que verifique que en otro punto de la farmacia ese producto o fármaco que está a punto de devolverse tiene mayor rotación, se lo puede transferir, siempre y cuando la persona encargada o administrador de aquel punto o aquella farmacia acepte la transferencia del producto. ¿Ok? Ahora vamos a ver la correcta devolución de los fármacos a los proveedores. La ARSA nos dice, según su artículo 15, que son deberes y obligaciones de todas las farmacias en todo el territorio nacional, a través del responsable técnico, notificar a los proveedores en un plazo mínimo de 60 días, previos a la fecha de caducidad de los medicamentos. ¿Ok? O sea que en 2 meses yo tengo que avisar a los proveedores que tengo fármacos para devolución. En toda farmacia existe una tabla en donde nos dice los días o meses de antelación para devolución de un producto o fármaco. Por eso es muy importante que los medicamentos cuenten con su respectiva semaforización. En el caso de algunas farmacias que dispongan de una percha especial para los medicamentos en cuarentena. Y por último, debemos recordar que la evolución de los fármacos también amerita que se den de baja en el sistema. Esto es muy importante porque nosotros no nos podemos apresurar que si un medicamento vemos en percha, lo comprobamos con el cuadrito que tenemos impreso en alguna pared y decimos, bueno, este fármaco hay que devolverlo hoy día. Y lo sellamos hoy día, lo ponemos en un cartón o en una caja y lo devolvemos, mientras que en el sistema ese medicamento sigue estando disponible. Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar en el sistema y ahí enviar ese producto al proveedor. Recordemos que la ARSA no permite que los fármacos ya fraccionados estén sin fecha, por lo que antes de fraccionar un blister de algún medicamento es importante comenzar por la parte en donde no se encuentre la fecha de expiración. Tengamos muy en cuenta eso. Ahora vamos a ver el orden de los productos y fármacos dentro de la farmacia. ¿Ok? Si estás un poco cansado, ponle pausa, ve a tomar agua, ve un rato al baño, ¿ok? Y de ahí regresa porque es muy importante aprender todo esto. Todo esto forma parte de este módulo que yo lo estoy haciendo de manera muy sencilla, ya que en clase obviamente va con algunas dinámicas, con algunas prácticas, pero yo lo estoy haciendo, tratando de hacer de manera muy resumida. ¿Ok?
Y si tú eres nuestro estudiante, este resumen también es muy importante para que lo efectúes o se te quede un poco en la cabeza al momento de realizar el examen. Toda farmacia, ya comenzando con la clase, toda farmacia tiene un orden para sus productos y medicamentos. Y esto no lo eligen la farmacia, sino que es una disposición de la ARSA. Hasta aquí entendemos que la ARSA siempre está en todo dentro de la farmacia. Esta entidad nos dice que para el orden de un establecimiento farmacéutico, las farmacias dispondrán las fechas por orden alfabético o por orden de laboratorio. Por orden alfabético, este tipo de orden se guiará desde la primera letra del alfabeto, sea la A, hasta la última letra, o sea la Z, sin tener en cuenta el nombre del laboratorio. El orden según el laboratorio, que es el siguiente, este tipo de orden en cambio se aplica similar al anterior, según el alfabeto. Es decir, que disponemos, por ejemplo, de la A, Abbott, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, etc. ¿Ok? Pero aún así, dentro de cada laboratorio también aplicaremos el orden alfabético. Por ejemplo, tomemos en cuenta el laboratorio Boehringer. Si tenemos en el caso sus marcas, sus fármacos, Atroven, ¿ok? Vamos a guiarnos por su orden alfabético. AT, siempre es la primera y la segunda letra, ¿ok? Atroven, Plixambi, Jardiance, ¿ok? Eso tenemos que tener muy en cuenta en la farmacia. Si es que se trabaja por orden de laboratorio, pues lo guiamos de esa manera, y por orden de laboratorio, o perdón, por orden alfabético, nos guiamos de esa manera. Como podemos ver en la percha destinada por el laboratorio Boehringer Ingelheim, vamos a ubicar los fármacos que empiecen por la letra A y así terminamos con la letra Z. Esta es una farmacia que está bien ubicada sus fármacos, ¿ok? Y este es una percha que todo está revuelto aquí, ¿ok? Entonces, esas son cosas que tenemos que evitar en una farmacia, porque llega el ARSA y si ve un desastre así, lo primero que es un llamado de atención, si es que no se llega a clausurar por unos cuantos días la farmacia, ¿ok? Porque no puede haber esto aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la T y por acá tenemos la C, prácticamente como si solo esto de aquí fuese la farmacia. Ahora bien, ¿cómo vamos a recomendar los fármacos de manera correcta? ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que en farmacia nosotros recomendamos, no recetamos. Y las recomendaciones, a mí me gusta decir a los estudiantes que siempre son de la mano con consejos. ¿Okay? Primero es importante hacer preguntas. ¿Okay? ¿El cliente tiene suficiente tiempo para escucharme? Son las preguntas internas que yo me hago. ¿Dispondré de algún medicamento o producto que pueda ayudar aún más a mi cliente? ¿Ok? Tenemos en el caso de algunas farmacias días muy especiales que se utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos productos del 25% de descuento en esta farmacia. ¿Ok? Acá en esta otra farmacia tenemos el super ahorro. Y en el caso de la Cruz Azul, tenemos un producto con el 70% de descuento. Bien, eso suele tener muchas farmacias de esta manera. Entonces, al ofrecer estos productos sin importar el precio, vamos a encontrarnos con posibles objeciones y estas objeciones pueden ser algo muy importante. Todo lo que respecta a ventas, o sea, todo esto de aquí que vamos a ver objeciones, lo vamos a ver también al final con el módulo de ventas. Ok, bueno, ni siquiera están al final, es casi al final. En este caso, las objeciones que nos pueden decir para estos productos, por más que le demos un buen descuento, es, uy, está caro, no lo quiero por el momento, no estoy interesado, o bueno, déjeme avisarle a mi esposo, a mi esposa, o mira, allá en la otra farmacia, el mismo producto está con un mejor descuento. Entonces, primero nosotros tenemos que analizar qué es
una objeción. ¿Ok? Una objeción es la razón o el argumento que tiene el cliente que se argumenta para rechazar, negar o impedir que lleve el producto que yo le estoy dando a conocer. Una buena venta consiste en saber preguntar, saber escuchar y saber vender. Yo no le puedo vender a mi cliente un producto si es que el cliente no lo necesita. ¿Ok? Yo tengo que vender al cliente el producto que realmente necesita. Entonces, saber preguntar, saber escuchar y saber vender son los más importantes que nosotros debemos tener en cuenta en farmacia. Entonces, vender es decir ciertas palabras de cierta manera y al tiempo indicado. ¿Ok? Nosotros estamos en farmacia. En farmacias tenemos que ser buenos vendedores. ¿Ok? En farmacia no podemos quedarnos callados. En farmacia no podemos quedarnos callados. Por ejemplo, que si el paciente dice, deme una pastilla para dolor de cabeza y listo, le damos migradorexina, Bupres migra. No, tenemos que preguntarle, ¿por qué le duele esa cabeza? Tal vez sufre de hipertensión, tal vez sufre de colesterol elevado, o tal vez sufre de triglicéridos elevados, ¿ok? O de diabetes, o se golpeó. Hay muchas cosas que debemos preguntarle a nuestro cliente para poder venderle lo que realmente necesita. Puede que el cliente sufra de hipertensión y realmente no necesita una migradorexina, sino que necesita losartán. Y él diga, sí, yo llevo losartán de 50, tal vez tiene usted losartán de 50. ¿Y qué sucede? Que justo yo tengo losartán de 50 en una buena promoción. Entonces, ahí es una buena venta. ¿Ok? Y todo se basa en preguntar. Entonces, ¿qué debo preguntar al cliente o paciente cuando llega a la farmacia? En algunos casos, antes de entrar aquí, en algunos casos, el jefe, supervisor o administrador nos exige ventas, pero no nos dice cómo vender. Si tú estás en farmacia y te ha pasado lo que a mí me ha pasado, que el jefe o el administrador me dice, ¿sabes qué, Víctor? Tienes que vender más, te estás quedando, mira que te vamos a hacer un llamado de atención porque tú no estás vendiendo, pero nunca me dijeron cómo vender. ¿Okay? Entonces siempre me amenazaban con un llamado de atención, pero nunca me dijeron, mira, ¿sabes qué? Este producto, si tú lo recomiendas con este producto, vas a hacer una buena venta. Nunca me dijeron eso. Eso yo lo aprendí a través de diferentes cursos que yo llegué a pagar para sacar adelante o seguir adelante y ganar bien. La única manera que ellos enseñan a vender es a través de presionar al cliente, ¿ok? El cliente, ellos le decían, tenemos este producto que es, digamos, Ensure, y si usted lleva este Ensure, le vamos a dar gratis este otro producto. El cliente le decía, no, muchas gracias, y el compañero decía, no, es que tiene que llevarse el Ensure porque el Ensure es muy bueno para usted. Mire, ya incluso ya le puse aquí en el sistema, ya es muy barato. Si usted no tiene efectivo, no importa, págalo con tarjeta. Y esa manera de vender, presionando, obligando al cliente a llevar algo que no necesita, es lo que efectuaba o dañaba la reputación de esa farmacia, de nuestra farmacia. Tal vez el cliente diga, bueno, ¿sabe qué? Ya, deje de molestarme y póngalo ahí. ¿Okay? Tal vez en ese cliente, en ese momento el compañero se sentía feliz de que vendió, pero ojo, el cliente compró, pero nunca más vuelve. Y eso es algo que nosotros tenemos prohibido en farmacia. En farmacia el cliente llevó una vez y tiene que llevarnos siempre. Y para eso es necesario una buena atención. Entonces vamos a conocer las preguntas que yo debo hacer al cliente cuando llega a nuestra farmacia. Y son estas, ¿no? Tenemos que aprendérnosla o hacer preguntas similares. El fármaco es para usted. Si me pide un fármaco, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si en el caso sea para otra persona. ¿Cuánto tiempo lleva así?
sufre de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o gastritis, ha ido al médico, ha estado tomando algún otro fármaco, está embarazada, cuántos meses tiene, es alérgico a algún fármaco o medicamento. ¿Ok? Estas son preguntas básicas. Y en el caso de que el cliente nos dé esa confianza, sea un cliente carismático, nosotros podemos preguntarle también, ¿usted fuma? ¿Usted toma? ¿Se ha desparasitado? Y yo le digo que cuando el cliente sea carismático o sea más abierto a responder, porque hay clientes que no lo toman a bien. ¿Usted fuma? Sí, sí, yo fumo. ¿Y qué tiene que ver eso? Hay clientes que responden así. ¿Usted toma? Sí, ¿y qué? ¿Acaso el fármaco me va a hacer algo daño? ¿Algún daño? ¿Se ha desparasitado en los últimos 6 meses? Algunos se quedan callados, otros dicen, bueno, sí, ¿por qué la pregunta? ¿Me quiere vender algo? Entonces, tenemos que tener en cuenta y ser prudentes cuando preguntar. ¿Ok? Y cuando yo ya tenga las preguntas, las respuestas necesarias a esas preguntas, le tengo que dar recomendaciones. Aparte de los medicamentos o productos que yo le doy también recomendaciones. Entonces, entendamos, el futuro auxiliar de farmacia debe ser capaz de recomendar tips que puedan servirle al cliente, los cuales lo van a ayudar en su malestar. Incluso podemos recomendarles remedios caseros. ¿Ok? Entonces, digamos que nosotros tenemos un paciente, ¿ya? El papá llega con el niño, que el niño es el paciente, y dice, ¿sabe qué? Mire, mi hijo está algunos días con una tos que le quema la garganta. ¿Ok? Entonces nosotros le recomendamos un medicamento, puede ser Broncotosil Aerospectus, Spectus Arler, ¿ok? Y le vamos a decir, bueno, aparte de este medicamento, yo le recomiendo tomar una limonada caliente, tomar bastante agua, abrigarse bien el cuello, no bañarse con agua fría en las noches, comer verduras y frutas y evitar las comidas rápidas o fritas. ¿Ok? En tal caso, estos tips son los que deberá conocer para poder recomendarlo. Hay muchísimos más, muchísimos más. En la práctica he visto cómo muchos pasantes o auxiliares que ya están trabajando en farmacia les da vergüenza o les apena recomendar ciertos tips, pero no se dan cuenta que al hacerlo provoca que el cliente, o sea, provoca en el cliente lo siguiente. Veamos cuáles son. Lo único que hace el auxiliar es vender por vender. O sea, cuando yo no doy un tip al cliente, el cliente va a pensar que solo yo lo hago por vender. Yo el producto lo ofrezco solo por venderle, pero no por ayudar a ese cliente. Que no me preocupo por ese cliente. Y que será imposible pedirle un consejo al auxiliar sobre la enfermedad o dolencia que tiene, pues si lo hace, el auxiliar va a querer venderle siempre algo. Y esto es muy común, porque si el paciente me dice, ¿sabe qué? Mire, estoy con tos, bueno, tómese este Aerospectus. Ya, y verá que también me duele la cabeza. Ah, y aparte tómese este Bupresmigra o Miradoxina. Y verá que también estoy con resequedad de la boca. Ya, muy bien, también va a tomarse Estira Plus. Ok, entonces, todos síntomas que el cliente tiene, el auxiliar va a querer venderle. Por eso es muy importante que nosotros demos consejos más allá de que el cliente también, o sea, quiera comprarlo. ¿Ok? Entonces, yo al cliente le puedo decir si está con tos, mire, puede abrigarse, puede no bañarse con agua fría muy noche. ¿Ok? Entonces, son cosas que le ayudan, son recomendaciones naturales, recomendaciones caseras que le van a ayudar aparte del medicamento. ¿Ok? Y eso hace que se lo vea
al auxiliar como un profesional. ¿Ok? Ustedes como auxiliares tienen que verse como profesionales que ya saben lo que están haciendo. Incluso si el paciente conoce lo que no debe consumir para su enfermedad, usted, futuro auxiliar, debe recordarle, por ejemplo, si un cliente tiene diabetes, usted va a decirle, recuerde, señora Mayra, que la glucosa en sangre no solo se eleva a consumir azúcar o pan, sino también a consumir demasiado arroz, guineo, yuca y papa. ¿Ok? Ustedes tienen que saber, no es necesario saber todo para todo lo que esté en la farmacia. Simplemente para ciertas dolencias. Por ejemplo, si tiene una infección, no puede comer comidas inconosas, maní, no puede comer enlatados, embutidos, ¿ok? Y en caso, por ejemplo, de hipertensión, mucha sal, muchos embutidos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, lo que respecta al azúcar, a la glucosa elevada, lo mismo. Se puede elevar por consumir mucho arroz, mucho guineo, mucha yuca, mucha papa. Entonces, ustedes tienen que ver cómo ayudan a su cliente. Yo dudo mucho que en la práctica el cliente, cuando tú le digas esto, él te diga qué le importa. ¿Ok? Señora Mayra, recuerde que subir el azúcar o la glucosa en sangre no solo se sube por consumir demasiado azúcar. No creo que al cliente tú cuando le digas esto te diga, bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Ok? O no es de su incumbencia. O yo veo lo que como. O yo veo lo que hago. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender siempre que el cliente no se va a enojar si nosotros le recomendamos. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones hará que la gente o los clientes lo tengan a usted como una persona capacitada y que la próxima que desea comprar algún medicamento o producto lo hará en la farmacia donde usted está. Nunca olvide la capacidad que usted tiene para presentarse como un profesional capacitado con tan solo aconsejar al cliente con estos tips. ¿Ok? Los clientes estamos cansados de llegar a la farmacia y que lo primero que nos digan es tome esto otro y no den recomendación. Incluso hay farmacias en donde el auxiliar ni siquiera saluda. ¿Ok? Simplemente uno llega y dice, bueno, a ver, dígame. Eso es lo que a uno le dicen en farmacia. ¿Ok? Y uno dice, tiene Mirauxina. Sí, pero solo se vende a partir de 3. ¿Ok? Hay farmacias donde son así, o sea, no trabajan con una profesionalidad, sino que parece que trabajan porque ya no les queda de otra. ¿Ok? Y si no les queda de otra, pues tienen que buscar un trabajo donde realmente les convenga. Porque en farmacia nunca se va a comisionar de esa manera. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos venido viendo todo este grupo de, de nociones que tenemos acerca de lo que es el CARDEX, el inventario, ¿ok? Llenado de los registros para limpieza de nevera, humedad, temperatura, ¿ok? Y por último, sobre estos tips que yo tengo que recomendar, ¿ok? Tenemos que ser profesionales, tenemos que vernos profesionales, tenemos que llevar una buena imagen y una aptitud con una buena actitud en la farmacia, ¿ok? No podemos dejar que el cliente se vaya. Es verdad que no hay que vender por vender, pero es muy sabido que se tiene que dar lo que el cliente pida. Muchas veces el cliente pide algo para un cierto tipo de dolor, siempre y cuando no sea un dolor muy grave. Nosotros tenemos en la farmacia algo, pero muchos auxiliares, por pereza, porque se levantaron de mala gana, no lo recomiendan. Entonces, quitémonos de la cabeza eso. Si yo no recomiendo al cliente, simplemente voy a estar toda la vida ganando el sueldo básico. ¿Ok? Recuerden que en farmacia, aparte de
El sueldo básico nos pagan por comisiones. Entonces, estas comisiones yo veo que muchos auxiliares, muchas personas en farmacia no quieren ganárselo. Y es una pena porque ellos no lo ganan, pero lo ganan nosotros que sí estamos capacitados en farmacia. ¿Ok? Y tu futuro auxiliar tienes que tener en cuenta todo esto. Así que hasta aquí llegó la clase de hoy día. Nos vemos en la siguiente. Espero que haya quedado claro. Sé que es un video muy largo, pero les pido comprensión y les pido que cualquier duda lo dejen en la cajita de comentarios. Si eres nuestro alumno, la puede llevar a clases y también como alumno recuerda que terminando esto aquí hay una nueva lección. ¿Ok? Espero que quede claro. Comenta, dale like, suscríbete y comparte con gente que tú sabes que le puede servir demasiado. Nos vemos en la siguiente.